Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Estamos en el lunes santo. Ayer domingo iniciábamos la Semana Santa y hoy tenemos lunes santo, ya es la Semana Santa, semana de la pasión, muerte de Jesús. La resurrección ya es de la otra semana. En la primera parte, escuchando a Monseñor Romero, vamos a tener ahora la descripción de eso que llamamos el sentido de la Cuaresma. Monseñor explica cómo la Iglesia ha ordenado cada semana con una intencionalidad para poder vivir ese misterio de la vida, pasión y muerte. Hasta ahí alcanza a llegar la Cuaresma. La resurrección viene después. Para eso tenemos 50 días de Pascua. Hoy estamos encontrándole el sentido a la vida, pasión y muerte. Y cómo Monseñor describe cómo un pueblo que vive verdaderamente la Cuaresma, ese pueblo alcanza el perdón de todos sus pecados. Oigamos a Monseñor. En los domingos de Cuaresma entonces hemos visto ese proyecto de Dios que se podría sintetizar así: Cristo es el camino. Por eso nos lo presenta ayunando y venciendo tentaciones en el desierto. Cristo es la meta y la vida, el impulso. Por eso nos lo presentaba transfigurado, como llamándonos a esa meta a la que todos los hombres son llamados. Y los otros domingos, tercero, cuarto y quinto, la colaboración que Dios pide a los hombres para salvarlos, su conversión, su reconciliación con Él, bajo ejemplos preciosísimos como la higuera estéril, como el hijo pródigo, y esta mañana como la adúltera que se arrepiente y es perdonada. Es el llamamiento que Dios nos hace y nos dice que nos encontrará así como el padre del hijo pródigo, así como el salvador de la adúltera. No hay pecado que no quede perdonado, no hay enemistad que no se pueda reconciliar cuando haya una conversión y un retorno sincero al Señor. Esa es la voz de la Cuaresma. Y cómo las lecturas de Cuaresma también nos van diciendo cómo ese Dios aplica su proyecto en la historia para hacer de la historia de los pueblos su historia de salvación. Y en la medida en que esos pueblos reflejen ese proyecto de Dios de salvarnos en Cristo por la conversión, en esa medida los pueblos se van salvando y van siendo felices. Por eso, en la primera lectura de toda Cuaresma es la historia de Israel, el pueblo paradigma, el pueblo ejemplar hasta en sus infidelidades y pecados, para que en ellas aprendamos
también cómo castiga Dios las infidelidades, el pecado, y modelo también en traer la promesa de salvación de Dios. Desde Abraham hemos recorrido con Moisés la peregrinación del desierto, con Josué llegamos a celebrar la primera Pascua en la tierra prometida, y hoy nos invita a un segundo éxodo, el retorno de Babilonia. Es una historia que cada pueblo tiene que imitar, porque no es que cada pueblo sea igual a Israel, pero hay algo que en todo pueblo existe: el grupo de los que siguen a Cristo, el grupo del pueblo de Dios, que no es todo el pueblo natural, pero sí es un grupo de fieles. Y por eso el ejemplo es precioso esta mañana. Seguidores de Cristo allá en Estados Unidos vienen a compartir con los seguidores de Cristo aquí en El Salvador, y ellos en la gran nación del norte son voz de evangelio contra las injusticias de aquella sociedad. Así como vienen a darnos solidaridad para que nosotros, pueblo de Dios aquí en El Salvador, sepamos también denunciar con valentía las injusticias de nuestra propia sociedad. A la luz de las palabras divinas de hoy, voy a presentar esta reflexión con este título: La Iglesia, un servicio de liberación personal, comunitaria, trascendente. Estos tres calificativos marcan los tres pensamientos de la homilía de hoy. La dignidad de la persona es lo primero que urge liberar. Segundo, pero Dios quiere salvar a todo el pueblo. Y tercero, la trascendencia da a la liberación su verdadera y definitiva dimensión. Está ahí el planteamiento del programa general de la Cuaresma. 2 domingos, 2 semanas dedicadas a Jesús como el camino. Jesús es el camino. Y los otros 3 domingos, tercero, cuarto y quinto, es los llamados a la conversión de usted y yo, llamados a la conversión del pueblo. La higuera estéril, el hijo pródigo y la adúltera, sorprendida, esa mujer sorprendida en flagrante adulterio. ¿Hubo esperanza para la higuera? Sí, 1 año más. Déjala 1 año más. ¿Hay esperanza para el hijo pródigo? Me pondré en camino a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco llamarme hijo tuyo. Acéptame como un empleado. Pero el padre de la parábola lo reincorpora a la familia. Hay perdón. Y la mujer adúltera: ¿quién te ha condenado? Nadie, Señor. Vete y no peques más. Son 2 elementos que tenemos en la Cuaresma. El camino es Jesús y el pueblo que pide perdón, el pueblo que tiene una oportunidad más como la higuera, el pueblo que decide volver a la casa del Padre, y la adúltera que es perdonada por la gran misericordia de Dios. Este es el esquema de nuestra Cuaresma. Solo quiero ahondar en esa palabra que Monseñor señala, la historia de la salvación, cuando presenta los 3 tópicos de esta homilía.
el primer tópico es la dignidad humana, es lo primero que hay que salvar. El segundo tópico, bien importante, Dios quiere salvar a todo el pueblo, no solo a unos. Israel cree que Dios es solo de ellos, pero Dios quiere salvar a todos los pueblos. Hay una figura que Monseñor usa que es la historia de la salvación. Solo para los que tal vez no dominan estos conceptos, hay una concepción de la historia, digámoslo así, historia civil, la historia ordinaria. No sé cuántos años llevamos de la presencia del hombre en la creación. Se habla de 35,000 años. Pero aparecen algo ahí, algunos parecidos a los simios. Y entonces se monta la teoría de que somos descendientes del mono. Carlos Darwin es su teoría evolucionista. Y esa es la historia civil. Pero en un momento de esa historia civil aparece Dios hablando concretamente según el Génesis, con Noé. Y Dios hace la primera alianza con Noé. Después hace una alianza con Abraham. Después con el pueblo de Israel y después con rey David, después varias alianzas. En una etapa de la historia ordinaria aparece Dios interviniendo. Y generalmente esta historia de la salvación se nos presenta separada de la historia civil. Aquí abajo va la historia civil. 35,000 años aparece el primer Homo sapiens, etc. Y arriba va una línea de la historia de la salvación. Hay dos historias. Pero cuando usted toma conciencia de esta doble historia, historia civil e historia de la salvación, usted hace un ejercicio de incrustar, esto no lo hace todo el mundo, incrustar la historia de la salvación en la historia civil. Así usted comprende ahora cómo Monseñor Romero se refiere a esos pastores, presbíteros, que vienen desde Estados Unidos a dar testimonio de lo que ellos hacen allá y a animar a Monseñor Romero, que está haciendo su trabajo aquí. Cuando usted toma conciencia de la historia de la salvación incrustada en la historia civil, ya usted no usa el lenguaje "yo en eso no me meto". Es que eso es política. Es que esas son las cosas materiales. Cuando usted toma conciencia de que la historia de la salvación se incrusta en la historia civil, entonces usted dice: esto que está sucediendo no puede ser. Esto no lo quiere Dios. Y usted se convierte en un profeta, en una profeta. Esto da pie a que desde la teología de la liberación usted se haga cargo de la realidad. Es lo que hizo Monseñor Romero. Monseñor no se quedó: aleluya, hermanos, qué bonito estamos aquí en el templo. No. El gobierno está matando. El gobierno está torturando. El gobierno está. Y eso no lo quiere Dios. Así se justifica cómo Dios interviene en la sociedad, pero no de manera separada. Algunas personas creen que ellos, desde que aceptaron a Cristo, ya no son de este mundo. Y entonces ya ellos no se meten en nada, no opinan. Si les preguntan, no opinan. Y desde la teología de la liberación, uno de los llamados es
a incrustarnos en esa realidad civil con nuestra historia de la salvación. Monseñor Romero, digno ejemplo de qué es lo que tiene que hacer un cristiano. El pueblo contribuye con Jesús, que Jesús es el camino, y el pueblo contribuye con su conversión. Cuando el pueblo se convierte, entonces Dios hace la salvación en cualquier pueblo. No tiene preferencia por un pueblo. No. Hay una intención de salvar a todo el pueblo. Vamos a seguir de ahora en adelante, vamos a escuchar ya el desarrollo de los 3 tópicos que desarrolla Monseñor. Es lunes santo y las lecturas están encaminadas a presentarnos la pasión y muerte. La resurrección es para el domingo. Hoy, hasta el sábado, nos vamos a concentrar en la pasión y en la muerte de Jesús. Lunes Santo. Y la primera lectura está tomada de Isaías, capítulo 42, versículos del 1 al 7, y dice lo siguiente: Así dice el Señor: Miren a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él. Manifestará la justicia a las naciones. No gritará, no clamará, no vocerá por las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará. Manifestará la justicia con verdad. No vacilará ni se quebrará hasta implantar la justicia en el país. En su ley esperan las islas. Esto dice el Señor, Dios, que crea y despliega los cielos, consolidó la tierra con su vegetación, da el respiro al pueblo que la habita y el aliento a quienes caminan por ella. Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia, te tomé de la mano, te formé e hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Isaías 42 es el primero de los cánticos que se llaman del siervo de Yahvé, del siervo de Jehová, o cánticos del siervo de Dios. Estos cánticos son 4: Isaías 42, Isaías 49, Isaías 50, Isaías 53, 52 y 53. Son 4 cánticos del siervo de Yahvé, siervo de Jehová, siervo del Señor. Este cántico se le puede atribuir a una persona en particular. Puede ser que se le atribuya al pueblo sufrido de Israel, y la Iglesia, 580 años después, se lo atribuye a Jesús. En una primera instancia, este cántico del siervo de Yahvé también se le atribuía al emperador de Persia, a Ciro, porque Ciro fue el que los liberó de la esclavitud de Babilonia. Pero al menos prevalecen esas 2 intenciones cristianamente, o se le atribuye al pueblo, ese pueblo que sufre, ese pueblo que no tiene buenos gobernantes,
Y por culpa de esos malos gobernantes y por culpa de los malos pastores, el pueblo paga los platos rotos, paga las consecuencias. Es posible que este cántico sea aplicado a ese pueblo sufrido. También se lo podemos atribuir a Jesús. Pero no es que Isaías, Deutero Isaías, el segundo Isaías, no es que el Deutero Isaías, el segundo Isaías, ya sabía que iba a venir un hombre y que se llama Jesús y que no, eso no se puede. Los profetas no son futurólogos. Ellos no pueden adivinar eso. Pero la lectura sí se la atribuyen a Jesús porque Jesús se echó encima de su hombro a todo el pueblo, los pecados de todos los pueblos. Entonces, las palabras que hemos leído hoy se le pueden aplicar magníficamente a Jesús. Pero también al pueblo de Israel, pero también al pueblo del Salvador, al pueblo de cualquier país que vive las injusticias de los gobernantes y de sus pastores. Cuando un pastor descuida al pueblo, el lobo hace lo que él quiere. Pero cuando un pastor se planta frente al lobo con su honda y con las piedras, el lobo huye. El siervo de Yahvé, el cántico del siervo de Yahvé, aplicado a nuestro pueblo, es signo de esperanza y de liberación. Dios te sacará de esta situación y te dará una vida plena en lo que Monseñor llama la dignidad humana. Es lo primero que hay que liberar. Cuando liberamos al pueblo pobre, sufrido, esclavizado, oprimido, lo sacamos de esa situación, le levantamos la dignidad, lo declaramos pueblo libre. Y en esta expresión, pueblo libre, se nos va toda la vida. El Evangelio de hoy se ha tomado de Juan capítulo 12, versículos del 1 al 11, y dice lo siguiente. 6 días antes de la Pascua, Jesús volvió a Betania, donde estaba Lázaro, al que había resucitado. Ahí le prepararon una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los comensales. María, tomando una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, ungió con él los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. La casa se impregnó con la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume en 300 denarios para dárselos a los pobres? Dijo esto porque se interesaba por los Dijo esto no porque se interesaba por los pobres, sino porque era ladrón. Y como estaba encargado de la bolsa común, robaba lo que se ponía en ella. Jesús respondió: déjala. Ella tenía reservado este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Entretanto, una gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado. Entonces, los sumos sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos se apartaban de ellos y creían en Jesús a causa de él. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Es imposible agotar estos textos en los minutos que tenemos en el programa. Es imposible, no podemos sacarle todo el jugo. Cada trocito que leemos en la Semana Santa
tiene para escribir un libro. Aquí el texto de Juan, como es una traducción en español, y las traducciones, en la medida que van avanzando los tiempos, van perdiendo la esencia de las palabras. Usted oyó que comienza hablando de Lázaro, al que Jesús había resucitado. Yo ya he explicado esto, que no es ganas de molestar. Lázaro no resucitó. El hijo de la viuda de Naín no resucitó. La hija del jefe de la sinagoga llamado Jairo, 12 años, no resucitó. Ellos y otros casos que se llaman resurrección viven un fenómeno que se llama revivificación. Es un revivir, es una vuelta a la vida. Eso no es resurrección. Resurrección es la de Jesús. Jesús es el primer resucitado. Después habrán millones, pero antes de Jesús no hay una experiencia de resurrección. Pero Lázaro llevaba 4 días ya en el sepulcro, ya yede, y Jesús lo devuelve, lo vuelve a la vida. Por haber hecho esto, el Sanedrín, los judíos, los enemigos de Jesús, quieren matar a Jesús y quieren matar a Lázaro. Porque por esos signos, como la vuelta a la vida, no resurrección, la vuelta a la vida de Lázaro, la gente está creyendo en Jesús y ya no creen en el Sanedrín. Hay que matarlos a los dos para que vuelvan a creer en nosotros. Poder contra poder. El poder del Sanedrín es chiquito, pero ellos creen que tienen un poder grandote. No, es chiquito. Y ese poder chiquito no alcanza para contrarrestar ni detener el poder de Jesús. Lázaro estaba enfermo. Le avisan a Jesús. Sí, le dice, está bueno, pero no fue a verlo. Si hubiera llegado enfermo, lo hubiera curado, no hubiera muerto, pero no se hubiera dado el fenómeno de la revivificación. Entonces, como no tenemos ese momento que Jesús lo busca cuando está enfermo, espera hasta que se muera y espera 4 días, porque el Evangelio de Juan tiene esa intencionalidad de hacer un signo, de hacer un milagro para que la gente crea. En los sinópticos, si no hay fe, no hay milagros. Aquí Lázaro no tenía fe. Marta y María, sus hermanas, no tienen fe. Los discípulos tampoco le dijeron, maestro, sácalo de la tumba. No, nadie tiene fe. Juan presenta el milagro para que todo mundo tenga fe. ¿Quién no va a creer si alguien tenía 4 días ya en el sepulcro y Jesús le da la orden, Lázaro, sal fuera? Y Lázaro está vendado. Le dice Jesús, quítenle las vendas. Lázaro vuelve a la vida y ahí está Jesús. Y ahí está la unción de María, hermana de Lázaro. El perfume guardado para el día en que lo sepulten, lo derrama ahí, de nardo puro, 300 denarios, 300 sueldos, costaba eso. Y Judas es presentado como un ladrón. El signo de Lázaro, ni siquiera el signo de Lázaro, tocó el corazón de Judas. Judas va a entregar al Maestro sabiendo
que Jesús ha vuelto a la vida a Lázaro. Y el Evangelio de Juan presenta a Judas como un ladrón. Los demás se convierten y creen en Jesús, pero Judas siguió siendo el ladrón. Hay mucho que aprender, no da el tiempo, pero quedémonos con esta figura de poder contra poder. El poder chiquito del Sanedrín quiere contrarrestar el poder inmenso de Jesús. Eso es imposible. Matarlos iban a poder, pero detener la fuerza que lleva Jesús, no hay poder en el mundo capaz de detener el proceso de liberación que lleva Jesús. Quieren matar a Lázaro y a Jesús, aunque los maten. No detienen el avance del poder de Jesús. Jesús vino para quedarse, Jesús vino para liberarnos y nos va a liberar y nos está liberando. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.